Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos al licenciado de Letras y especialista en Sociología, Álvaro Escalante Martínez. Por favor, señor Escalante, tome asiento y acompáñenos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecerle por ofrecernos su tiempo y su experiencia para poder cumplir con esta entrevista y para intentar abarcar todas las preguntas que se tienen preparadas. Empecemos con la primera pregunta. Un héroe trágico generalmente pertenece a la nobleza y tiene un defecto que eventualmente lo lleva a su final trágico. ¿Cuál es el defecto que lo lleva a la ruina? Yo, en lo personal, pienso que no es ningún defecto. Simplemente es el ambiente en donde está envuelto, donde se ha formado. Y así es como se ha hecho. Simplemente él no puede escapar de ahí por lo que le ha hecho su padre. No es un defecto o algo en especial de él. El ambiente es el problema que lo conlleva a hacer lo que ha hecho. Prosigamos. ¿Qué personaje secundario cree usted que fue el que menos relevancia tuvo en el lugar, en el momento del desarrollo trágico de la obra? La verdad es que es una pregunta difícil. Todos los personajes secundarios tienen mucho que ver, tienen demasiada relevancia, pero creo que podría decidirme entre alguno de los guardias, que son de los que menos tacto han tenido con los personajes principales. Yo diría que Horacio, simplemente por ser un guardia, tal vez fue de los primeros en ver la sombra, pero no influye después de eso. La tercera pregunta se va en qué escena usted de Hamlet, que se desarrolla fuera del palacio, en cuanto a la tercera pregunta, ¿qué escena que se desarrolla fuera del palacio usted considera que contribuye a la tragedia general de la obra? Hay pocas escenas fuera del palacio. Yo creo que la muerte de Ofelia, muerte de Ofelia fue la más importante porque es la que genera más desesperación en Hamlet, es la que conlleva a lo que el padre de Ofelia se vuelve más loco, lo odia más, piensa que es culpa. Todo esto se llevó a cabo en un río. Gracias. Y sobre la cuarta pregunta, ¿qué opina usted sobre Polonio? ¿Y por qué usted considera que su muerte es tan importante para la tensión dramática de la obra? Yo creo que es muy importante porque es una especie de sentimiento espejo que siente Laertes con Hamlet, como los dos se quedan sin su padre, los dos padres fueron asesinados, y así es como Laertes puede sentir una parte del coraje de Hamlet, pero no le importa porque él es el culpable, entonces lo lleva a la pelea, lo lleva a la desesperación y lo lleva al pleito. Prosiguiendo con la quinta pregunta, Hamlet, en su encuentro con la sombra que termina siendo su difunto padre, evita las instrucciones que ésta le da. ¿Usted considera que el hecho de haber conllevado esas acciones lo convierte en un cobarde o en un héroe? Es que así no se debe de ver, simplemente lo que te esté diciendo una sombra es difícil de creer. Es algo muy diferente, así no debe de ser. Es más que nada porque Hamlet es un humano y está asustado por la situación y no quiere hacer lo que le diga alguien, él solamente quiere pensar y fluir. ¿Y qué tema mantiene más relevancia en la obra? ¿La dualidad o la fragilidad humana? ¿Por qué considera usted eso? Yo pienso que la dualidad y la ambición son los temas más importantes aquí, porque siempre están llevando más de dos problemas a cabo y lo último que les importa es la fragilidad humana. Nunca ponen antes una vida de sus metas, nunca ponen una vida o un sentimiento antes de las ambiciones que tienen, nunca ponen una vida antes de no se practica la empatía en esta obra. Mucha razón. Prosiguiendo con la entrevista, Claudio tiene una doble naturaleza. Podría considerarse tanto como un villano cobarde, al igual que un pecador atormentado que ama a su esposa. ¿Qué característica es más dominante en este personaje y por qué? Yo pienso que él es un villano cobarde y se esconde en ese personaje de pecador atormentado, como fingiendo que todos nos equivocamos, todos somos pecadores dentro de nosotros y me escondo dentro de que quiero mucho a mi esposa, pero no. Él es un villano que sabía lo que estaba haciendo, sabía el daño que iba a hacer, pero lo hizo de igual manera porque él es un villano. Él es un villano y no iba a aceptar sus errores, lo tuvo que pagar con su vida solamente porque es un cobarde. En la obra se nos presentan diferentes sentimientos, pero usted considera... 25 minutos. Lo recordamos ya,
En la obra se nos presentan diferentes sentimientos, pero ¿usted considera que la ambición fue un factor clave para el desarrollo de los personajes? Yo sí siento que sea un factor ultra clave, porque es donde envuelve a los personajes en cierto ambiente donde todos deben de cumplir sus metas, donde todos deben de ser más ambiciosos que el otro, donde tú cumpliste algo, entonces estás envuelto en cumplirlo tú también. La muerte de Ofelia también ocasiona un gran impacto en la mayoría de los personajes, pero ¿usted considera que este suceso termina por ser un detonante de la tensión dramática? Sí creo que es un detonante, pero hay más importantes. No creo que sea el detonante principal, es una de las causas más que nada, es una gota más a ese vaso de agua que va a derramarse. Y para finalizar, el supuesto Rey Hamlet es representado como una sombra, ya que para algunos puede simbolizar la culpabilidad. ¿Está usted de acuerdo con esto? No pienso que en todo momento represente a la culpabilidad. Yo creo que representa en otros momentos a los recuerdos, en otros momentos a tu voz interior. No debe de ser siempre a la culpabilidad, aunque sí lo es en algunas situaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga una excelente tarde. Gracias.